Con respecto a los parámetros de las sombras, aparecería una pestaña más abajo que se llama Shadow Parameters. Shadow Parameters aparece siempre, independientemente del tipo de luz, independientemente del tipo de sombra, y lo que nos viene a decir es el color que tiene la sombra. Por defecto será negro. El color y la densidad. Las sombras pueden ser negras o pueden ser grises, y la densidad, pues para que sea pues más clarito o más oscuro, en este caso pues el gris que hemos elegido. Map, siempre que veamos la opción Map es para poner una sombra, una imagen. La sombra no sería un color, sino que sería una imagen. Y ahora nos metemos en parámetros específicos de la sombra. Mirad, en función del tipo de sombra que elijamos, Area Shadows ya hemos visto que es la más sencilla, la primera que tenemos. Aparece abajo una pestaña que se llama Area Shadows. La activamos y aquí tendríamos lo que serían pues, las opciones básicas para hacer sombras de este estilo. Basic Options, mirad, las sombras se proyectan siempre desde un tipo de objeto. Y ese tipo de objeto puede ser un rectángulo, un disco, una caja o una esfera. Esto tiene que ver con la forma en la que conseguimos penumbra. Para explicaros un poco lo que es la umbra y la penumbra, os vais a ir a Help, User Reference, y vais a elegir Area Shadows. Escribís Area Shadows, y en Area Shadows nos explica, digamos que la sombra, el shadow, sería la zona más oscura, y la penumbra son esas zonas en las que esa parte oscura se va mitigando hasta desaparecer. Entonces, ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue dentro de Area Shadow? ¿Cómo se consigue tener la umbra y la penumbra, la sombra y la penumbra? Bueno, pues mirad, aquí se explicaría bastante bien. Las luces aparecen simuladas con una forma, que puede ser pues un rectángulo, un disco, una caja, una esfera. Eso es lo que elegíamos en esta opción. Y ahora, ¿qué es lo que hace 3D Studio? Pone un punto en cada vértice de esa forma. Un punto o más, ahora veremos la opción, pero lo que hace es suponer que cada uno de esos puntos es una fuente de luz. Entonces, cuando se emiten luces desde cada una de las fuentes de luz, se crean diferentes sombras. Combinando esas diferentes sombras, tendremos la umbra, que será la zona que queda más oscurecida, y las penumbras, que se determinan en función de cuántas luces tienen impacto o cuántas sombras tienen impacto en esa zona. Entonces, incrementando Shadow Integrity, incrementas la cantidad de puntos que tú pones sobre la forma básica, e incrementando Shadow Quality, lo que haces es cambiar los puntos que actúan en la penumbra, cómo se mezcla la penumbra. Aquí tendríais el ejemplo. Los otros parámetros, Sample Spread y Shadow Bias y Jitter Amount, es para hacer que se combinen, para hacer que
aparecerían justo debajo, sería para hacer que se combinen más o menos las sombras básicas que hemos configurado. Entonces, si incrementamos la integridad, si incrementamos la calidad, hacemos que se mezclen más, pues el resultado será una sombra de más calidad.